Saludos, Kikosis. Hoy comienzo recordando a Henry Hernández, amigo mío, querido, se nos murió de diabetes, por cierto, solo, allá en Margarita. Esta mañana a las 5 de la mañana le dio un paro cardíaco. Bueno, Henry, sé que estás en el cielo. Nos duele tu partida, como nos duele cada vez que alguien cercano, lejano, se nos va, porque la muerte es irreparable. Y además, la vejez es sola. A mí cuando se va poniendo viejo, se va quedando solo. A mí ya ni Yesenia me quiere hablar. Cosa. No más que no tiene sentido del humor. Me entristece lo de Henry, pero bueno, lo recordaremos siempre con cariño. Hubo casi una vaca para poder enterrarlo, porque así estamos los venezolanos. Pero aquí firmes. No nos vamos, queremos el país, queremos que las cosas cambien. Y hay que aprovechar la oportunidad que significa este 21 de noviembre, porque el país está no solo repetitivo, sino cansón, sino hay unos retrocesos insólitos. Y aquí para hablar de retrocesos y avances está Griselda, que se está tapando porque tiene el pantaloncito roto. Griselda es candidata a la alcaldía de Baruta. Estabas tapándote el pantaloncito. Eso está de moda. Tú me intimidas. ¿Por qué? Tú me intimidas. Intimida, mira, esta mañana vi una rueda de prensa de Antonio Carri, que narra los episodios ocurridos en el Junquito, donde un señor que está en un video, que es candidato a concejal en la fórmula del G4, de Tomás Guanipa, pues le cae a golpes a uno de sus colaboradores, a Marjorie, y le da unos golpes y sale un cuchillo. Y entonces los que son leales a ese señor fueron a la fiscalía, porque no, él está defendiendo a su hermana, cosa que no se ve por ningún lado, pero un hombre que le pega a una mujer, bueno, ya ni con el pétalo de una rosa, ya eso es, deberían estar linchándolo en las redes como hacen con cualquiera que se mete como eso, pero como es del G4 y los laboratorios casi todos son de ahí, pues me imagino que no, pero ese señor debería estar preso. Totalmente. Totalmente preso porque ya pasamos esa etapa. ¿Tú te acuerdas que había, yo recuerdo en el CNE un señor rojito con echando agua de batería, todo el que estaba por ahí, sí. Y el que se acercaba a la Plaza Bolívar, a Sala Roma, le metieron un peñonazo. Y había unas zonas donde cada vez que la oposición iba para acá, había tiros y una cosa así. Eso ya parecía que se había superado, o en todo caso era una fórmula que utilizaban los violentos. Pero ahora resulta que es la propia oposición y además con sus competidores, que hasta hace poco eran aliados. Eso no tiene perdón de Dios. Yo siendo el señor Tomás Guanipa saco a ese señor de la plancha, si es que no lo meten preso. Porque aquí meten preso a todo el mundo, pero un señor que sale infraganti, eso no debe ocurrir más, porque va y se pone de moda otra vez y caramba, lo poco que hemos avanzado, Griselda. Vamos a retroceder. Así es, pero bueno, ¿usted qué mujer qué siente? ¿Cómo estás, Kiko? Bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, además que yo soy miembro del Comité de Mujeres Líderes de las Américas en la Equidad del Género, y para mí este tipo de actuaciones son totalmente, es que causan tanta indignación, porque además que tiene que existir el respeto hacia la mujer. Ha costado muchísimo que la mujer entre en la política y que tenga un espacio. Entonces, aparte, pues tener que lidiar con este tipo de violencias, que además son públicas y notorias, complica mucho la situación. Estamos en una etapa que aún no ha entrado en caliente la campaña, entonces el llamado es a ese respeto, a esa tolerancia, pero sobre todo a demostrar esa verdadera unidad que llaman todos y que la utilizan como que si es algo muy comestible. Es que la unidad, y vota por la unidad, pero ¿cuál es la unidad verdaderamente? Entonces sí, de verdad es muy, muy, muy denigrante, pero es desgastante para el venezolano. Yo que vivo metida en una comunidad, constantemente escucho a los venezolanos y de hecho hay muchos testimoniales donde la gente lo dice: estoy cansada, quiero un cambio, pero ese cambio tiene que empezar por, señores, nos tenemos que comportar, tenemos que vender al pueblo, a la gente, a los ciudadanos lo que nosotros creemos que va a ser nuestra gestión cuando estemos en el poder. No puede ser que repetitivo los sucesos del pasado y que simplemente los dejemos pasar como que aquí nada ha pasado, ¿no? Fíjate que por delitos de opinar, nadie debería estar preso. Así es. Nosotros no deberíamos tener presos políticos, y aprovecho una vez más para solicitar la libertad de Roland Carreño. Esta semana vamos a hacer una rueda de prensa para apoyarlo, ya que fue postulado allá en su municipio,
y para convertir la campaña de Ronald en un llamado a la reflexión sobre la necesidad de respetar las ideas de los demás, la tolerancia, la democracia y la capacidad de tener perdón. Que aquí uno dice eso y lo miran mal, aunque este es un país cristiano, y la religión cristiana, una de las cosas más hermosas que tiene es eso, que perdona. Pero fíjate, ahora estamos en el show de Alex Saab. Como Alex Saab es parte de la geopolítica, entonces salió ayer en el tribunal peludo con una braga naranja, y entonces transmitiendo todos los venezolanos desde Miami, todos los incidentes. Tú sabes que los americanos protestaron que Maduro hubiese cancelado la reunión para el diálogo en México, y los rusos protestaron que habían detenido a Alex Saab, y eso complicaba las cosas porque se trataba de un diplomático. Así lo hizo entender el gobierno cuando lo nombró como parte de la comisión. Total es que éramos muchos y parió la abuela. Pareciera que aquí en Venezuela, cada vez que vamos a tener un evento electoral, todo se pusiera de acuerdo y se orquestara para que el evento fuera fracturado. Porque la realidad es que el venezolano de a pie no conoce a Alex Saab. El venezolano, la madre que está buscando llevar comida a su casa, la abuelita que la pensión, por cierto, hoy les pagaron el bono, más los 2 meses no llegan a $4, no sabe de Alex Saab. O sea, la gente no entiende el diálogo, y que si el gobierno se paró, Maduro se paró, el otro pateó la mesa, parecen un poco de niños groseros, malcriados, intentando robarse el muñequito, el juguete. Realmente el venezolano eso no lo entiende, Kiko. El venezolano está en la calle tratando de subsistir. No hay transporte, no hay gasolina, no hay combustible. En Piedra Azul 3 días llevamos sin luz, un pleno centro de salud, con terapia intensiva, con quirófano, y tú dices, de esto es lo que el venezolano quiere que se ocupe el Ejecutivo Nacional, que se ocupen los políticos, de los problemas de los ciudadanos, de los huecos que no nos dejan transitar, de la falta de alumbrado, de la falta de señalética, de que no tenemos en Santa Paula 700 personas sin teléfono, con una avería de hace más de 2 meses, cuando vamos a las minitas y la gente tiene 5 años sin agua por tubería, cuando subes a la zona rural de Hoyo de la Puerta y no hay transporte y los niños no tienen ni siquiera nada recreativo en qué pasar el día, para evitar caer en drogas, evitar caer en los malos pasos, como dirían mis abuelos, que en paz descanse. Entonces la realidad es que el país no está esperando qué sucede con Alex Saab ni qué sucede con el diálogo. El país quiere que se le resuelva, y la única solución, y lo sabemos, siempre lo hemos dicho, pasa por la política. Nos guste o no nos guste, se abre una ventana el 21 de noviembre, una ventana para que el ciudadano participe, para que el ciudadano manifieste su rabia, su ira, su descontento, como lo quiera llamar, pero hay que participar, porque la realidad es que vamos a elegir los gobiernos más cercanos, tu alcalde, tu concejal, tu legislador regional. Entonces la realidad es que basta de hacer malcriadeces, basta de entorpecer el proceso electoral, ya basta, pareciera que se ponen de acuerdo porque quisieran que no tuviésemos el proceso electoral y que siguieran gobernando los mismos. Entonces la realidad es que falta que se presenten en la mesa soluciones. Ese no es el partido de Claudio, soluciones. Soluciones, sí. Ayer tuvimos a Claudio. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Griselda estará con nosotros. Ya le dije a Yesenia que busque un hilito para conseguir el pantalón. Ay, sí. Por Dios. Ya regresamos. Aquí estamos con Griselda Reyes, candidata de la Alianza Democrática en Baruta y de varios partidos. Estábamos comentando lo de soluciones, porque ayer Claudio Fermín estuvo aquí y me dijo, Kiko, estás mejorcito porque tienes sentido del humor. Hubo días en que nada, en que no tenía nada. Y el sentido del humor no se puede perder, sobre todo en un país como el nuestro. Me decía un economista, fíjate, que hay 5 millones de venezolanos que tienen ingresos en dólares, ya sea por remesas, trajeron su plata o negocios, o trabajan y cobran en dólares. 1 millón más que equivale al resto que aporta a la economía. Exacto. Más o menos 22 millones de venezolanos pelando y viviendo de esos 6 millones de venezolanos. Y estas son las mejores condiciones de los últimos años porque hemos estado peor. Hubo una época en que no tuvimos ni luz. En Caracas, donde el gobierno se ha preocupado que no ocurra lo que ocurre en el interior, se fue una semana casi la luz. Y bueno, las colas de la gasolina y todo eso. O tenías dinero, pero no había nada en los anaqueles, ¿te acuerdas? Así es, una época en que no había
que ni siquiera que comprar. Dios. Entonces, toda esta situación debería ser el debate, pero no como queja, porque la gente ya está obstinada, la queja 22 años quejándose, ni como revancha, porque eso es peor. Los que piden revancha han resultado peores que el gobierno. Agarraron monómeros, la quebraron en la intervención de monómeros que hizo el gobierno colombiano. En lo que va de intervención, ya la empresa produjo 9 millones de dólares. Imagínate tú qué pasaba ahí. Ayer Leopoldo López advirtió en el programa de César Miguel Rondón que iba a demandar a Calderón Berti, porque Calderón Berti en una declaración dijo: Leopoldo es el responsable de la situación. Total es que aquí todos los días A o B se dan su trompazo, se culpan unos a otros. Y fíjate lo que ocurre. Todo el mundo ha copiado más o menos las cosas que Gustavo Duque hizo en Chacao, la perforación de los pozos, la iluminación. Con pocos recursos hizo una gestión. Y uno ve que los candidatos, la mayoría de los que vienen aquí, repiten las mismas propuestas. Estamos hablando de soluciones, que es lo que quiere la gente. Pero cada vez que yo hago en el programa intervenciones sobre la política general, se me van para allá, para el pueblo, para el municipio, a hablar de los problemas. Que está bien, pero imagínate tú, una persona que vive en San Cristóbal, lo que tú digas de Baruta, Las Minitas o cualquiera de la zona, pues, él no sabe dónde queda eso. Entonces, está bien hablar de soluciones, está bien hablar de la gente. Qué bueno que hemos regresado a esas reflexiones, pero la política tiene que ser vista para corregirse. El caso monómeros. El Pedro Carreño hizo un programa con Jesús Farías diciendo que Manuel Rosales debería ir preso, así como nosotros dijimos que iba a ir preso el señor ese de la puñalada. Claro, Manuel Rosales nunca ha hecho eso y es un caballero, eso me consta, y es un político astuto, solo que, bueno, ahí están las declaraciones de Calderón Berti, las denuncias que ha hecho Patricia Poleo y los que están en Miami. Por cierto, a mí Patricia Poleo no es de mi fan, ni de lo que me gusta, pero entiendo que sus denuncias hay que investigarlas como todas las denuncias. Ahora, en Venezuela, la reaparición de la unidad, tú lo dijiste ahorita, es un grupito que fue el que confiscó la MUP, se la agarró para ella y terminó en G4 y G2. Y entonces regresaron como si fueran unos héroes y empezaron a sacar a todo el mundo, prohibir alianzas, poner vetos, etiquetas, como si ellos fueran unos angelitos. Y eso en Baruta fue dramático, porque casi que pegaron al alcalde Darwin a la pared para obligarlo a que les diera unos concejales para darle la tarjeta de la manito. Pero tú vas con la alianza. ¿Cómo está la campaña en esos términos? Mira, Kiko, lo más importante es que el país asuma que después del 21 de noviembre aquí nace una nueva clase política, porque hay muchísimos independientes como yo a nivel nacional haciendo un trabajo, llevando un proyecto municipal, regional, que va a cambiar la forma de hacer política en el país, porque si bien es cierto, la política es una ciencia y nos permite comunicarnos y resolver problemas del colectivo, aquí el problema no ha sido la política. La gente dice: detestó la política. No, no es la política, es el instrumento que hemos elegido para hacer política hasta ahora. Cuando tú hablas, y yo hablamos de la unidad, sí, la unidad es una tarjeta, una manito que en el 2015 fue maravillosa y que todos los partidos convergieron allí y se resolvió y se logró un gran paso para la democracia en Venezuela. O quisimos los venezolanos ver allí, vernos reflejados en que nuestro voto fue lo mejor en esa manito, ¿sí? Luego empezamos a ver caras de diputados y diputados que faltaban en la asamblea y bueno, aquí no habría tiempo para hablar de todos los errores cometidos, pero también de las cosas buenas que se han hecho, porque la realidad es que hay muchísimas cosas puntuales importantes que han realizado algunos políticos, porque no todos son malos, o no todos somos malos, o no todos son buenos. Pero la realidad es que la manito es una tarjeta que fue secuestrada y que ahora fue entregada y que es un objeto de manipulación si tú eres puro casto para estar en esa manito. Lo preocupante es cómo tú le explicas a un país que en esa manito tú llevas un candidato a alcalde con un candidato a gobernador contrario a lo que lleva ese alcalde en su municipio. ¿Cómo tú explicas tantas cosas encontradas y tantas situaciones encontradas políticamente? Que además yo que participé en el simulacro, votar cruzado es casi que nulo, es muy difícil. Para las personas de la tercera edad, que son las que votan, y para los jóvenes, nuevos votantes, es sumamente difícil. Así que la invitación, y aprovecho el programa, es que el ente comicial pues haga todo lo posible en publicidad y en materia para que la gente se pueda
sentir cómoda con el proceso electoral y por supuesto todos nosotros los que tenemos que ver con el evento electoral. Ahora, si yo soy candidata independiente, fui inscrita por mi unidad, por la Alianza Democrática, por Soluciones, por ProCiudadanos, Puente, pues soy candidata de la Alianza y soy candidata de otras organizaciones políticas que no pertenecen a la Alianza, pero que 14 partidos hayan llegado a un acuerdo de respetar mi candidatura y respetar la candidatura de todos los concejales, eso es una gran unidad. Eso es una demostración de unidad, que quiere decir que hay un proyecto, que hay un liderazgo, que hay un respeto y que logramos todos sentarnos y decir, esto es lo que vamos a hacer en Baruta. Eso hay que felicitarlo y yo lo aplaudo, porque sabes que es difícil, y tú lo sabes, Kiko, que 14 cabezas piensen en un solo objetivo, que sea beneficioso para algo en específico. Y eso lo hemos logrado en Baruta. O sea, hoy por hoy mi candidatura tiene 14 organizaciones políticas apoyando, respaldando mi candidatura y la de mis candidatos a concejales. Fíjate que en Baruta el porcentaje de gente que quiere votar ha crecido bastante, Sí. está cercano al 60. Así es. Ahí ese municipio, cuando nosotros fuimos candidatos, nadie quería votar. Nadie, Nadie quería tenían votar. a la gente Ahora, contra la pared. todos esos abstencionistas tienen que ir para la iglesia y pedir perdón, porque Así. la abstención demostró ser un error. Si no lo quieren reconocer, allá ellos. Pero todavía hay gente que dice que no hay que votar. Dígame con el caso de Alessá. No, ahora vienen por Maduro, la corte y no sé qué cosa. Todo un cuento y una ilusión, como si la política fuera mágica. No, la política es el resultado de la interpretación de realidades y de Totalmente. compromisos con la gente. Totalmente. En Baruta aguanta varias candidaturas de oposición, porque el gobierno, la Topalián es muy, por cierto, muy buena política, muy buena gerente, no es la clásica dirigente del Rojo Rojito. En una oportunidad obtuvo la mayoría de los concejales, bueno, es la presidenta de la Cámara, porque la oposición se dividió. Pero en este momento no, con ese porcentaje de votación no da, porque el gobierno lo máximo que ha sacado son 22.000 votos, en cambio la oposición ha llegado a sacar 110.000, 170.000 votos, Correcto. es una diferencia muy grande. Pero en el resto del país, el gobierno con 30% es posible que se lleve todo. Así es. Ahora, ¿por qué es preferible perder que ponerse de acuerdo? Eso no lo entiendo. Bueno, porque los intereses individuales prevalecen sobre el bienestar colectivo y por eso te vuelvo a repetir y a la audiencia bien respetada que el 22 de noviembre aquí va a haber una nueva clase política, aquí va a haber una nueva dirigencia política que va a nacer del sentir del ciudadano. Cuando tú recorres el país, bueno, yo he recorrido el país, tú también lo has recorrido muchas veces, Kiko, y tú palpas la necesidad de la gente está cansada. La gente, perdóname la palabra, no se cala más las mentiras de los políticos. O sea, aquí hay políticos, abstente, no abstente, hoy soy candidato, vota por mí, mañana no es malo. Bueno, porque ahora el G4 dice que no va a participar. Pues la realidad es que necesitamos ser coherentes. O sea, ya el ciudadano está cansado de la mentira y yo creo que sí viene un paso importante de activación ciudadana, de participación ciudadana y ese es el llamado que nosotros hacemos todos los días en la calle. Yo estoy en la calle constantemente, todo el día en la calle, estoy en la urbanización, estoy en la zona rural, estoy en la zona popular, yo escucho a todos los baruteños por igual, porque mi único interés es Baruta en este momento en el que me dediqué y monté un proyecto de gobierno municipal con 6 objetivos principales y los cuales estoy dando a conocer en cada espacio del municipio. Vamos a ir al corte y regresamos con Griselda Reyes aquí en su programa Qué Cosa. Seguimos con Griselda Reyes, candidata en Baruta a la alcaldía. Griselda, fíjate, las mujeres en las redes, vaya, pelean todo, porque hay una ofensiva, hay una nueva visión del feminismo, a veces demasiado invasiva, pero está bien, porque las mujeres han sido muy maltratadas. Pero las mujeres en política, bueno, el gobierno propuso en la Asamblea Nacional el 50-50 en las planchas, pero uno que ha estado metido en política, y tú lo sabes, conseguir esa paridad es casi imposible, porque no es real. Así es. Las mujeres poco se meten en política. Bueno, Así porque es. para meterse en política hay que ser malo. Y las mujeres son buenas. Si las mujeres no fueran buenas, no existirían seres humanos. Porque si Dios le hubiera dado, tú te imaginas, a los hombres la responsabilidad de perpetuar la especie, nos hubiéramos acabado. Cantidad de padres irresponsables que abandonan a sus hijos. En cambio, las mujeres nunca. Las madres, todas las madres son unas maravillas y son buenas administradoras. Yo siempre cuento que mi esposa
cuando yo trabajaba en Nacional, me daban un sobrecito. Y yo agarraba, le daba el sobrecito y ella me daba diario. Te controlaba. Sí, y yo a veces agarraba un poquito más. Bueno, yo a los 3 días ya estaba pidiendo prestado. Ella con lo que agarraba, ahorraba, pagaba luz, gas, colegio, hacía mercado, y tenía siempre dinero. Al país le hace falta eficacia en la gestión pública. Tú eres gerente, tú sabes lo que significa manejar personal, ingresos, egresos, gas, luz, agua, pagar, mercadeo, tú sabes lo que Así es. significa eso. Porque lo que estamos viendo es que de aquí a que el gobierno y los factores de la geopolítica, porque no solo es Guaidó y los suyos, porque Guaidó ya está de capa caída y ya de salida, pero ahí hay, digamos, unos grupos, unos partidos que tienen tienen sus diferencias, unos están en la abstención, otros están votando, pero que están buscando un acuerdo en México. De aquí a que eso llegue a convertirse en algo real, en que quiten las sanciones, que en las encuestas todo el mundo rechaza las sanciones, porque eso hay que rechazarlo, y ocurra la recuperación de los mercados, sobre todo de lo que tiene que ver con la industria petrolera, va a faltar mucho tiempo. Entonces aquí hay que, lo poquito que hay, distribuirlo bien. Pero además hay que buscar nuevas formas de financiar la actividad de alcaldías, porque aun cuando Baruta tiene ingresos, es muy grande. Baruta es uno de los municipios más grandes. Sí. Y además, limpiar la administración, es decir, que no haya corrupción, disminuir la corrupción. Eso es imposible acabarlo porque es parte del cerebro humano y de la política, más todavía. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo puedes tú, con lo poquito que entra allí, resolver y tener una gestión que satisfaga a la gente? Porque por ahí comienza todo. Sí, bueno, lo más importante es entender que Baruta es un municipio sumamente extenso geográficamente, con una población importantísima y con todos los extractos sociales. Quiero decir, desde la persona que vive en el ranchito de zinc, con el piso de tierra, hasta el banquero que vive en el municipio. Entonces, definitivamente, pues tenemos todos los extractos. Ahora bien, ¿cómo se puede manejar Baruta? Baruta lo que necesita gerencia, necesita equipo, profesionales, pero también necesita voluntad política. Yo me he reunido con las fuerzas vivas del municipio, transportistas motorizados, dueños de hoteles, dueños de clínicas, pues con todo, con los vecinos. De ahí nace el proyecto que estoy presentando y que seguimos hacia adelante. Pero la realidad es que con buena gerencia y con el intercambio, el apoyo a la empresa privada. Nosotros tenemos muchísimos eventos donde la empresa privada va a ocupar un espacio importante de retroalimentación y de prestación de servicios, de captación, de formación. Por ejemplo, para la zona rural tenemos un proyecto de desarrollo local de emprendedores, incluso para todo el municipio, pero en la zona rural en especial, por lo que explicaba, no hay transporte, están a una distancia muy retirada del casco, y lo que se produzca en esa zona rural, que van a ser, por ejemplo, en este caso, verduras, legumbres, bla, 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 todo esto va a ir al mercado municipal que vamos a construir. Y ese emprendimiento se va a llevar a todo el municipio, eso va a generar impuestos para las arcas de la alcaldía, va a generar fuentes de empleo y la gente va a poder producir sus propios ingresos. Entonces estamos resolviendo un tema en ese espacio territorial totalmente. Pero cuando nos vamos a la Baruta comercial, a la Baruta empresarial, a la Baruta industrial, hay una gran recaudación de impuestos municipales, que a hoy nosotros no conocemos el presupuesto y no sabemos dónde está distribuido cada uno de esos ingresos y de qué manera equitativa va para cada parroquia, que somos 3 parroquias, Las Minas, Nuestra Señora del Rosario, Las Minas y el Cafetal. Pues nosotros sí tenemos un proyecto de distribución. Nosotros tenemos un proyecto de incentivar a los comercios, a los industriales, a los empresarios para que paguen sus impuestos al día, para que los vecinos paguen su derecho de frente. Vamos a generar una Baruta totalmente a la mano de un clip, con tecnología, vamos a facilitar los procesos, pero también vamos a empezar a generar en los primeros 100 días todos los cambios que vamos a dar en alumbrado, en señalética, en orden del municipio, y sobre todo en que la gente pueda realmente transitar con seguridad. ¿Cómo? Con cuadrantes policiales, formación de los policías y una buena distribución, equipamiento de nuestros hombres, de nuestros funcionarios. Muchas de las cosas que vamos a arrancar en los 100 primeros días está apalancada por el apoyo de la entidad privada del municipio. Hay una canción de Chico Walker que decía que detrás de cada hombre triste hay una mujer feliz. Fíjate, ¿cómo haces tú con la familia, el hogar tuyo?
porque los políticos se meten a políticos porque tienen buenas mujeres que se encargan de eso, pero las mujeres ya no quieren quedarse en la casa, quieren asumir funciones. Y debemos hacerlo. Y bien bueno. Hay que hacerlo. Dios quiera, gane una mujer la presidencia de la República. Amén. Marta Colomina. ¿Cómo haces tú con la casa? Mira, pues la tengo ordenada. Yo creo que quien no tenga su casa ordenada no puede pretender ordenar el municipio ni nada al exterior. Tienes un poco de perros. Sí, tengo mis perros bellísimos, tengo a mi Tian, tengo a Osa y tengo a mis hijos maravillosos que me apoyan muchísimo, los he educado con muchos principios, valores y ética y tengo toda la confianza de poder dejarlos en casa con las personas que se tienen que quedar y porque además ellos son los que me apoyan para que pueda salir a hacer esto, Kiko, porque si no sería imposible. Así que mi casa está muy bien organizada, tengo mucho apoyo, tengo unos compañeros de vida de 15 y 20 años, mis empleados que tienen toda una vida conmigo desde que inicié mi firma de contadores a los 20 años de edad, imagínate, y todavía están conmigo. O sea, tengo gente muy valiosa a mi lado, a la cual tengo que reconocer que sin ellos no sería posible. A mí me acompaña un equipo de voluntariado que no tienes idea, puros jóvenes que provoca decirles a todos, te voy a dar los programas de beca para que estudien, se capaciten y sean alguien en el futuro. Ese es mi motivo, darle a esos jóvenes una esperanza. Tú eres contadora, sabes de administración. Soy contador, soy auditor. Fíjate, el caso Monómeros. Estaba leyendo, iba a comentar, que no solo es los reales que sabrá Dios dónde están. La mala administración, según dice Calderón Berti, se repartían contratos en las reuniones, al que no los asignaba lo votaban. Pero también leí que hay una empresa colombiana que quería apoderarse de Monómeros, porque maneja el 40% del mercado de los fertilizantes. Entonces, empezó a contratar personal de la empresa. Como había este problema de la dirección, Claro. estaba sujeta a lo político, eso es una debilidad en gerencia, entonces Claro. empezó a contratar gente y a traerse personal, y entonces la fue debilitando. Esos activos que tiene Venezuela en el exterior, todos presentan, bueno, casi todos, sigo también, problemas de este tipo. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo se puede hacer una administración pública eficiente y sin... Ya regresamos. Quicosis. Fíjate, Griselda Reyes, candidata en Baruta a la alcaldía, que uno de los problemas que tenemos ahora es las trabas o los guisos o las solicitudes que se hacen en la administración pública para hacer negocios. En vez de facilitarlo, vámonos, dale para ayudar a la economía. Cuando vas a hacer un negocio, tengo muchos cuentos de eso, de familias y amigos que me han venido contando, pero como no me quiero meter en Honduras, sí señalo que, oye, no hay mentalidad política inteligente. Oye, ¿qué haces tú que matraqueando a alguien cuando a ti lo que te conviene es que más y más negocios, generar más impuestos, mover la economía? Sálvate tú. No, chico, Venezuela está cansado de eso. ¿Cómo se hace para evitar todas estas situaciones? Fíjate, los camiones que salen de verduras, desde de los Andes para acá, tiene el 30% para repartirlo en las alcabalas. Sí, vale. Hasta el propio presidente, el fiscal han hablado de esa situación y no se corrige. No, para nada. Bueno, eso pasa cuando tú tienes ineficientes en los cargos públicos. O sea, el problema es que aquí se perdió el ver el background de las personas. Aquí ya no existe, bueno, yo te contrato o vas a estar allí porque eres mi amigo, porque eres el compincho, porque en la estructura del partido a ti te corresponde estar ahí. No porque la gente realmente tiene un currículo y tiene la experiencia y la experticia para ocupar esos cargos. Por eso es que el país está hundido en tanta mediocridad. La realidad es que el país necesita gente capacitada, Kiko, gente profesional. Si no, explícame para qué estudia un contador, un administrador, gerencias públicas, para qué se prepara el individuo si tú no te van a dar la oportunidad de ocupar los espacios que tienes que ocupar. Porque si todo es así de sencillo, entonces los jóvenes se tendrían que quedar en su casa y para qué vamos a estudiar y a prepararnos. La realidad es que la empresa privada funciona porque si tú eres el gerente y allí hay robos, allí no cuadra la caja, usted está votado por ineficiente. A usted no le empiezan a dar oportunidades ni a moverlo de cargo para que qué chévere, no es que tengo que ponerte aquí porque aquí me caes bien. No, no, no. Hay que hacer que el sistema público del país, o sea, nuestra institucionalidad se recupere y se recupere desde el principio que todos los que entren en cargos tienen que cumplir con un background.
De lo contrario, no puedes estar allí. Cuando empecemos a hacer auditoría, seguimientos de proceso, aquí no se fiscaliza a nadie, aquí no se audita a nadie. Venezuela nunca en la historia podrá ser auditable y jamás se podrá llegar a sincerar lo que está pasando en muchísimos municipios, en muchísimos estados del país. Pero la realidad es que sí hay que recuperar y hay mucho que hacer porque este país tiene gente muy preparada y capacitada, con el nivel de profesionalismo que requiere cualquiera de esos cargos. Lo importante es entender que necesitamos que sean vistos y que sean tomados en cuenta y que se acabe el amiguismo con que se lleva la política en este país. Porque es que el amiguismo ha sido el peor error y la peor corrupción del ser humano en nuestro país. No es porque no hay voluntad de hacer las cosas o porque no hay gente. Te dijeron que yo tengo unos amigos que son así, ¿verdad? El amiguismo. Cónchale. Mira, ayer Biden vetó el proyecto de aborto, creo que fue en Texas, no me acuerdo el nombre. Se opone a eso. Sin embargo, hay unos temas que yo he venido planteándoselo a los candidatos que vienen, porque no solo se trata de buscarle soluciones a la gente, sino también de tener un pensamiento, Claro. oye, un poquito moderno, ¿no? Porque aquí hemos retrocedido. Como aquí hay una gente troncista, y el troncismo es retroceso, pues hemos retrocedido mucho. Pero fíjate, quiero tu opinión sobre varios temas. El primero de ellos es el aborto. Aquí hubo una manifestación en la Asamblea Nacional de una gente pidiendo que se discutiera eso y nadie declaró porque le tienen miedo a meterse en Honduras en temas que puedan quitarle votos. ¿Qué opinas tú sobre el aborto no terapéutico, sino como lo aprobaron en México? O sea, si tú deseas, lo puedes hacer, siempre y cuando eso contribuya a tu salud mental o que tenga una explicación, ¿no? Bueno, fíjate, Kiko, lo que pasa es que en nuestro país, ¿cuántos años tenemos de retroceso? Y cuando hablamos de retroceso no es solo en la ciencia, no es solo en la medicina, no es solo en la economía, en la finanza, en los valores y en los principios que representan al ser humano, ¿no? Hablar de aborto o hablar aquí de diversas religiones, la gente entra en un caos, o poder hablar y decir, bueno, es que el libre mercado. Bueno, el aborto es tan visto como el libre mercado. Pues la gente tiene que entender que el mundo avanza y la ciencia avanza y que la realidad es que el ciudadano necesita estar bien, el individuo tiene que tener libertad de pensamientos y responsabilidad de sus acciones. Entonces yo parto de la responsabilidad individual de cada quien y que las leyes tienen que ser aplicadas y deben ir de la mano de lo que beneficie a ese individuo. Diversidad sexual. ¿Qué opinas tú sobre las leyes que le dan paternidad, matrimonio, todos los derechos sociales a los que militan en la diversidad sexual? Mira, el tema de la diversidad sexual es muy profundo, porque yo podría decir aquí que yo respeto, porque es que, Kiko, yo soy de libre pensamiento. O sea, yo creo en la libertad de pensamiento, en el libre mercado, en las ideas, yo creo en eso. Pero por supuesto siempre afianzado en el marco jurídico, por supuesto siempre enmarcado en donde nos estamos desarrollando. Nuestro país está muy atrasado. Y hablarle a nuestro país de este tipo de temas en estos momentos, la gente se siente como ofendida y siente que tú le estás violando a ellos sus derechos y sus principios, pues de lo que ellos creen y en lo que ellos se concibieron. Entonces, vuelvo y te repito, siempre que esto vaya enmarcado en la ley, siempre que sea para el beneficio de nuestra gente y que todos seamos tomados en cuenta por igual, porque ante todo, de ver tu sexualidad o de ver dónde tú estás identificado políticamente, primero hay que verte como un individuo, como un ser humano que merece respeto y que merece atención. Legalización de los estupefacientes, es decir, de la marihuana. No. Ahí, fíjate tú, la marihuana la utilizan en muchos casos médicos para curar enfermedades. Venezuela no tiene sistema recreativo, educación está muy mala, no tenemos deporte, no tenemos cultura, no tenemos actividad recreativa. ¿Cómo tú puedes decir que vas a liberar este tipo de cosas si la sociedad no está preparada para eso? Una cosa es tener libre pensamiento, otra cosa es que lo que se puede y no se puede aplicar de acuerdo al desarrollo económico, cultural y social que tiene la sociedad. Ah, pero fíjate, México, Uruguay, 32 estados de los Estados Unidos y muchos otros países la han legalizado, porque dicen que es mejor tenerla controlada que no Así tenerla opinan controlada. algunos gobiernos. Ahora, la eutanasia, el derecho a la gente a decidir la hora de su muerte. Me ha tocado ver amigos, yo estoy en el medio de salud, yo he visto amigos desesperados, sobre todo en este momento, que están tan solos y que cuando una persona tiene una enfermedad terminal, que ya le han dicho que hay que dejarlo en casa porque ya en ningún hospital
o en ningún centro de salud y no se trata de cuánto tienes en el bolsillo. Ya no hay nada que hacer. La gente decide tomar la decisión, hasta aquí llego. Pero la familia tiene que entenderlo y respetarlo. Vuelvo a lo mismo, si la familia y ese individuo tomó su decisión y siente que ya no puede hacer absolutamente nada y médicamente no hay para dónde avanzar, es un respeto, es un derecho que se le debe respetar. Ajá, ok, de 3-1. Marchate de 3-1. Fíjate, la sociedad venezolana, en momentos que había dictadura en todos lados, aquí no, aquí había democracia. Y la democracia construyó educación, y por eso es que el país tiene este liderazgo que mal que bien es el que tiene. Muchos de ellos bien formados, no todos los políticos son malos. Pero en el área comercial, industrial, bueno, tú ves que con todo lo que ha pasado todavía hay empresas en Venezuela. Bueno, eso expresa una solidez. Hace falta que el tema educativo, que el tema petróleo, que el tema economía, que el tema, fíjate, mantenimiento. ¿Por qué tenemos esta situación con el agua? Bueno, porque no hay luz. ¿Y por qué tenemos la situación de luz? Porque no le hicieron las inversiones y las que hicieron se las paliaron. Claro. Vamos a hablar de eso, de esta realidad que no solo se trata de buena voluntad. Así es. De yo lo voy a hacer bien porque el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Así Ya es. regresamos. Fíjate, Griselda Reyes con nosotros, que no solo se trata de un municipio, de las salidas que puedas tener para ser un buen consejero, o en el caso de un gobernador, o en el caso del presidente, lo que sea, tener una buena gestión. El problema es que el país ha ido retrocediendo porque aun cuando la revolución se planteó como un proceso que tenía un norte, pues resulta que el país, en términos de para dónde va, no está claro. Así es. No está claro. Y tú lo ves en que la educación está paralizada. Bueno, ya Maduro ayer dijo que iban a abrir las clases, cosa que debió ocurrir hace mucho tiempo, aun cuando hay coronavirus, sí lo hay, pero muchos otros países tienen cifras mucho más altas que las nuestras y tienen educación abierta, porque sin educación no hay país, Así no hay es. salida. Pero no hay diseño, no se visualiza en los políticos, en muchos de ellos. Eso que yo te señalaba, que tuvo la democracia, que hubo un momento en el cual Venezuela, el 430 no era ficticio, tenía una moneda sólida, una clase media pujante. Todo eso se perdió porque la democracia no avanzó. Llegó una crisis y no es que, como es, antes vivíamos mejor, sino que la crisis originó a Chávez y Chávez tuvo momentos, oye, de plata, el país entró plata, no lo puedes negar. Pero mira, las vacas flacas llegaron y no hubo diseño para entender que había que generar estructura, negocios, inversiones, que cuando vinieran estos tiempos, porque la economía petrolera son así, tuviéramos para dónde ir. Ajá, ¿cómo ves tú el país, ese país que puede hacer que los demás regresen, los que se han ido? ¿Qué hay que hacer para tener un país donde nadie se vaya, sino todo el mundo quiere entrar? Mira, primero que nada, el país requiere de mucha planificación. Yo sí creo que estamos en un momento, y tú lo decías, Kiko, y lo celebro, donde ese empresario que, no es el de ahorita, ese empresario de toda la vida, ese industrial de toda la vida que ha ido heredando su negocio a sus generaciones, hoy por hoy los vemos que están remodelando. Cuando tú recorres te das cuenta que la gente está como que sacando de sus ahorros, como que el impulso, voy a invertir, voy a pintar el negocio, voy a remodelarlo y te consigues con muchos comercios en zonas que estaban totalmente deteriorados y que toda la vida han sido de una familia y que lo están remodelando. Eso no es enchufado. Entonces yo leo las noticias, leo Twitter y me da dolor de cabeza y me pica la cabeza porque, Dios mío, no todo es enchufado, no todo es señalamiento. Aquí hay gente muy buena haciendo cosas maravillosas. ¿Qué pasa con el país? Bueno, que el país está fracturado, la confianza se quebró. ¿Cómo se hace, Griselda? Bueno, trabajando todos, Kiko, levantándonos, echándole lo mejor del mundo, porque es que uno está agotado, pero la realidad es que la vida continúa, tú te tienes que levantar y tenemos que salir a la calle a producir porque hay que comer, hay una obligación en la casa que atender, hay una obligación los que tenemos empleados, que pagar luz, FOSPUCA, pagar los impuestos, pues hay que trabajar para producir y pagarlo. Entonces la realidad es que la vida continúa y la realidad es que hay mucha gente haciendo cosas buenas, gente con muchos proyectos, con mucha capacidad, que yo sé que van a llegar
llegar a puestos de poder importantes y que cuando estemos allí las cosas van a cambiar. No porque lo diga yo, sino porque somos exitosos en lo que hemos hecho. Hemos gerenciado, hemos mantenido nuestras Santa Marías arriba, generamos fuentes de empleo, aportamos nuestro conocimiento, estamos en la calle, nos ponemos al escarnio público, aguantamos humillaciones, falta de respeto, persecuciones, porque esto no es que yo me siento aquí, Kiko, y qué chévere, mira, estoy feliz. No, no, no. No te imaginas lo que día a día pasamos en calle y lo que tenemos que aguantar de los señalamientos, porque cómo le encanta a la gente tirar piedra y esconderse la mano. Pero la realidad es que la gente como yo, que lo puedo garantizar que hay mucha a nivel y a lo largo y ancho de mi país, porque las conozco y lo recorro, sé que vamos a lograr recuperar el país. Recuperar ese país para que tus hijos tengan educación, recuperar ese país para que tengamos la medicina, recuperar ese país para que el docente sea remunerado como debe ser, el policía, el funcionario, el que está en el CENIAL, el que está trabajando en la Asamblea Nacional, en el CNE, que todos esos empleados públicos se merezcan una mejora. Tú no puedes pretender decir a la gente que vas a cambiar el país mañana, pero que sí puedes cambiar su municipio, su estado, y que primero empiezas por casa y la casa es tu municipio y luego puedes seguir avanzando. Es un momento para que la gente entienda que su participación es fundamental, que su conexión con la activación ciudadana puede cambiar o simplemente nos quedamos igual y vamos a retroceder. Griselda, pero sí hay oportunidad, Kiko, y hay muchísimas. Siempre hay. Siempre hay. Sobre todo cuando, fíjate que los empresarios ven oportunidades, los políticos ven problemas. Así es. Fíjate, ayer Delcy Rodríguez anunció que las personas que no se vacunen no van a poder entrar en restaurantes. Por medidas como esa, en Europa hay prendido un lío complejo. Gente que se niega, porque dice que el libre tránsito, aun cuando, si tú no atacas de esa manera la vacuna, la obligación de la vacuna, el COVID no se va a ir nunca. No, jamás. ¿Qué opinas tú? Bueno, fíjate, es como que cuando me preguntabas lo anterior, ¿hay que quebrantar a una persona y obligarla a vacunarse? La gente, o sea, la persona tiene que tener la suficiente responsabilidad de entender que hay que vacunarse, porque primero es cuidar su salud y cuidar la de su familia. Pero hay comunidades donde no llega la vacuna. Hay lugares donde la vacuna está siendo utilizada para politizar. Porque soy candidato o candidata, yo voy a usar la vacuna para hacer campaña. Pero donde no hay candidatos que manejen el Consejo Municipal o que manejen la vacunación, ahí no hay orden con la vacunación. Hoy todos nuestros docentes deben estar vacunados para que inicien las clases y no es así. No es así. Todos nuestros jóvenes mayores de 18 años tienen que estar vacunados. No es así. Es muy lamentable. Nosotros aquí lo vemos. ¿Estás vacunado? Sí. ¿Estás vacunado? Sí. Por eso no es el común denominador del país. Entonces hay que aplicar orden y la salud pública tiene que estar por encima de todo. Mira, pero bien que en una parte la gente se quejara porque no había vacunas y cola, pero ahorita hay vacunas en todos lados y no hay cola. Y además, como eso depende del gobierno, pues no es que todo el mundo está vacunando, hay un ente que se encarga de eso. Ahora, no hay, tú vas a vacunarte, yo me fui a vacunar la semana pasada, por eso me toca esta semana, y no había cola, nadie en la cola, todo el mundo, y había operativos, yo me fui a vacunar allí en el distribuidor de Altamira, pero había operativos en todos lados, y yo pasaba y decía, oye, qué bien, por eso me vacuné, porque no había cola. Sí, Kiko, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso es aquí en las zonas centrales. Pero ¿qué pasa donde no hay transporte? ¿Qué pasa donde no hay gasolina? ¿Qué pasa donde no hay luz? ¿Qué pasa? Entonces, ya que tú me hablas mucho del tema nacional, pues también hay que enfocarlo en el tema nacional. Tú ves la vacuna aquí, en Chacao, en Baruta, en Caracas, pero cuando recorremos el interior, ¿dónde está la vacuna? Y donde no llega el transporte y la gente no se entera y no hay luz y no hay televisión, no se enteran dónde son las jornadas. ¿Cómo va a ser el día de la elección que no hay luz, no hay gasolina, no hay cómo mover a la gente? No llamemos lo negativo, Kiko, vamos a ser muy positivos, todo va a funcionar, vamos a tener nuestros testigos, nuestros coordinadores, vamos a estar allí con la logística, no le va a faltar la comida a nuestra gente, la gente va a salir a cuidar los centros electorales porque va a salvar a su municipio, porque va a dar lo mejor de cada uno y todo va a ser maravillosamente exitoso, Kiko, créemelo. Sí. Bueno, yo me mantengo en eso, no me voy a salir de ahí. No, me niego. Me niego. Sí, eres optimista. ¿Tú te acuerdas del cura? Pero trabajo para eso. Mira, no es que sea optimista y me quedo de brazos cruzados. Ya termina el programa. ¿Te acuerdas de aquel cura que comenzaba y terminaba Venevisión diciendo, si te botan del trabajo, tu mujer se va con otro, tu hijo lo raspan y no sirve para nada, sonríe, hijo, sonríe. El venezolano está cansado, pero sigue siendo y sigue viviendo. No, hay que sonreír, pero no hay que calarse los cuentos ni las mentiras de los demás. No, por supuesto. No que te vengan a prometer cosas y esto es mentira. No. Hay que pedir sinceridad y honestidad en el discurso.
Gracias, Grisela, por estar con nosotros. Gracias, Kiko. Gracias a todos ustedes por ser parte. Y a ustedes por ver Kikosi a las 5 y a las 10 por Globovisión.